Esta mujer engañaba a su esposo sacerdote, pero él escondía un secreto mucho más grande. Toda la película comienza en la ciudad de Holland, un lugar aparentemente muy tranquilo y encantador, que tenía tradiciones muy marcadas y se distinguía del resto de ciudades por estar rodeada por muchas tulipanes. Aquí conocemos a nuestra protagonista llamada Nancy, una profesora llama de casa. Ella se encontraba desesperada porque había perdido uno de sus aretes más caros. Nuestra protagonista llega a casa y confronta a su niñera, pensando de que ella era la culpable de que su arete había desaparecido. Quería interrogarla para quitarse la angustia. La chica niega haberlo robado, pero esto no es suficiente para Nancy, quien termina despidiéndola. Su hijo Harry, quien había presenciado todo esto, considera que lo que hizo era muy injusto, por lo que termina gritándole sin importarle ser castigado. Ya en la noche, Fred, el esposo de Nancy, quien también es uno de los personajes religiosos más grandes de la ciudad y al mismo tiempo optometrista, se entera de lo que había sucedido ese día en su casa y habla con su hijo para que se disculpe con su madre. Todo esto mientras padre e hijo trabajan en su más grande proyecto juntos, una enorme maqueta que tenían de la ciudad de Holland. La familia parece llevar la vida perfecta. Mientras cenaban, Harry aprovecha en disculparse con su madre, y Freddy menciona que tendrá un viaje de trabajo, algo que suele ser recurrente. El tiempo pasa y tras finalizar un día de clases con sus alumnos, Nancy se reúne con su amigo y colega Dave, a quien le cuenta el inconveniente que había tenido con su niñera. Dave lo escucha en todo momento con detenimiento, porque este está enamorado de nuestra protagonista. Cuando Nancy va a recoger a su hijo, este le pide permiso para quedarse en la casa de su amigo. Nuestra protagonista se ve obligada a aceptar, ya que su hijo aún sigue resentido por lo que había ocurrido con la niñera. Por la noche, Nancy, quien se encuentra sola en casa, decide llamar al hotel donde se hospedaba su esposo, llamada que Freddy nunca contesta. Nancy, al volver a recordar su arete perdido, comienza a buscarlo por toda la casa. En ese momento se detiene a observar la maqueta que tenía su esposo de la ciudad. En uno de los cajones encuentra cartuchos de una cámara Polaroid, algo que le parece muy extraño, ya que ellos no contaban con una cámara así. Al día siguiente, mientras se disponía a coser un botón en el pantalón de su esposo, descubre el ticket de una multa, levantando aún más sospechas por parte de Nancy, porque su esposo nunca le había comentado que había ido a este lugar de viaje. Todo esto que había descubierto se lo cuenta Dave, porque nuestra protagonista está convencida de que su esposo debe tener un amante. Las dudas cada vez atormentan más a nuestra protagonista, que no puede concentrarse en las cosas que hace. Todas sus sospechas toman aún más fuerza cuando su esposo le vuelve a comentar de un nuevo viaje de negocios, el cual, esta vez, le tomaría mucho más días. Freddy nota la incomodidad de su esposo y le pregunta si pasaba algo, pero Nancy no le comenta nada al respecto de sus sospechas. Por la noche, nuestra protagonista tiene pesadillas, donde ve a su hijo vestido para el Festival del Tulipán. El realismo de lo que veía en su sueño hace pensar a nuestra protagonista que estaba atrapada en la ciudad. El tiempo pasa. La mujer ya no podía más con la desconfianza, así que Nancy le pide a Dave que le ayude a ingresar al consultorio de su esposo. Como sabe que su amigo está próximo a tener una revisión de la vista, le implora que deje la ventana del baño abierto para que ella pueda ingresar por la noche. Esto debido a que no encontró ninguna prueba de su infidelidad y cree que debe tenerlo todo guardado en su consultorio. Ante tanta insistencia, Dave termina aceptando, aunque al inicio se había negado. Por la noche, nuestra protagonista le informa a su esposo que planeaba tener una salida con sus amigas en los próximos días, en especial con una de ellas. Algo que a su esposo le parece muy extraño, porque sería un viaje largo y también costoso, pero aún así no se opone. Tal como lo planearon, Dave asiste a su cita con Fred. Tras pasar por su revisión, el profesor pide ir al baño. Ahí aprovecha para dejar la ventana abierta. Continuando con el plan, se reúne con Nancy. Dave quiere irse de ahí porque no quiere meterse en problemas, pero nuestra protagonista lo termina convenciendo e incluso ambos se dan un beso. Llega la noche. Nancy se infiltra en el consultorio de su esposo. Ahí logra encontrar tarjetas de crédito secretas, un extraño archivo fotográfico de cámaras Polaroid y otros objetos que incrementan sus sospechas. Para su mala suerte, Fred vuelve a la oficina para ocuparse de una emergencia relacionada con el hijo de la amiga con la que Nancy supuestamente se había ido de viaje. Nuestra protagonista, al ser informada por Dave, logra escapar a tiempo antes de que su esposo le encuentre en su oficina, aunque no se salva de que Fred se haya enterado de que le había mentido de su supuesto viaje, ya que su amiga estaba en su consultorio y no con su esposa. Nancy, eufórica por toda la adrenalina que había vivido, besa apasionadamente a Dave, sin sentir ningún remordimiento porque sabía que su esposo le estaba mintiendo. Estaba muy segura de que le estaba engañando. Cuando estaban a punto de acostarse, son interrumpidos por un padre de familia que lanza objetos a la ventana de Dave. El profesor sale a confrontarlo, y esto enamora más aún a Nancy por la forma en la que se estaba defendiendo. Dave, al pensarlo un poco mejor, le deja en claro a Nancy que no puede empezar una relación con ella hasta que se separe de Fred. Nuestra protagonista, al escuchar esto, le menciona que no puede hacerlo por su hijo, ya que no la perdonaría. Nancy vuelve a su casa de madrugada y vuelve a tener la misma pesadilla de todas las noches, como si ya hubiera vivido todo lo que estaba pasando. Fred la despierta para preguntarle cómo había estado su viaje. Sin titubear, Nancy le responde que todo le había ido muy bien y que se encontraba muy cansada, pero su esposo sabía que todo eso era una mentira. Nancy, al saber que su esposo había hecho una compra cara de una joya con su tarjeta de crédito,
que escondía en su consultorio, estaba dispuesta a terminar su matrimonio. Pero cuando menos lo espera, logra encontrar su pendiente perdido en los envases de botones, dejándola completamente desconcertada. Al ingresar a su habitación, encuentra un joyero como obsequio de parte de Fred. Esto le hace cambiar de opinión, pues su esposo aparece mencionando que no preguntaría por qué le había mentido sobre su viaje, porque prefería reiniciar todo como siempre y dejar los problemas atrás. Nancy se disculpa por dudar de él y le dice que lamenta haberse comportado de esa manera y le propone comenzar de cero, ya que estaba dispuesta a luchar por su matrimonio y mostrarle que es la esposa que se merece. Nancy vuelve a su vida cotidiana, aparentando seguir teniendo la familia perfecta y manteniéndose alejada de Dave. Sin embargo, su firmeza se quiebra porque no puede dejar de pensar en su colega, por lo que una noche llama a Dave para contarle que ha decidido dejar a Fred. Ante esto, el profesor le advierte que si elige comenzar una nueva vida con él, ambos serían juzgados por el pueblo y podría perder a su hijo Harry, debido a que Fred era el pilar de la comunidad religiosa y el sacerdote de la iglesia. Nancy sabe que es verdad, pero aún así insiste en dejar a su esposo. Ante esto, Dave le propone armar un plan en el que Fred quede al descubierto con pruebas que tiene un amante, lo cual facilitaría su separación para que vivan su amor y de esa manera Nancy no perdería a su hijo. Con el plan en marcha, ahora Nancy y Dave siguen a Fred en su viaje de negocios para tomarle fotos que comprueben su infidelidad. Nuestra protagonista aprovecha en infiltrarse en la habitación de su esposo, mientras este toma unas copas en el bar donde era vigilado por Dave. Para mala suerte de Nancy, lo único que encuentra es una caja de ropa interior, unas esposas y comida para perros, lo cual no es suficiente para que pruebe que su esposo le estaba engañando. Fred, al volver a su habitación, por poco descubre a nuestra protagonista, quien felizmente logra escapar a tiempo. Nancy se ve obligada a volver a casa por su hijo, por lo que Dave se ofrece a seguir espiando a Fred, hasta conseguir las pruebas necesarias para que estén juntos. En su regreso a casa, Nancy descubre que Fred esconde algo en la maqueta que estaba haciendo y en la que le dedicaba demasiado tiempo. Al encontrar códigos postales en los planos de la ciudad, Nancy descubre que estos números están relacionados con homicidios a muchas mujeres, y que las casas de las víctimas de Fred, en la maqueta, eran marcadas cada vez que les quitaba la vida. Mientras tanto, Dave sigue a Fred hasta una cabaña retirada, donde se reúne con una mujer. Por su parte, nuestra protagonista se resiste a creer que su esposo era un criminal en serie, pero lamentablemente todas las pruebas lo tenían como el culpable. Cuando pretendía avisarle a Dave que su esposo era un hombre muy peligroso, su amante no contesta la llamada y se infiltra en la cabaña, donde Fred se encuentra con una mujer. Cuando intenta grabar la infidelidad, Dave termina aterrado con la horrible escena en la que Fred se encuentra. El profesor intenta escapar, pero Fred lo persigue hasta el muelle del lago. Tras tener una pelea por varios minutos, Dave apuñala a Fred, quien finalmente termina cayendo al lago. Al día siguiente, Dave le dice a Nancy que ella no tiene que preocuparse porque estaba a salvo, que su esposo había decidido huir al ser confrontado. Nancy le cree, pero considera que aún no es el momento para huir juntos, que tienen que pasar el Festival de los Tulipanes para que así no levantaran ninguna sospecha. Además, le pide a Dave que no revele nada de lo que Fred había hecho, que se mantenga todo oculto para no arruinar la vida de su hijo, y que cuando termine el festival, empezaría su amor desde cero, algo con lo que Dave está completamente de acuerdo. Ambos continúan su vida cotidiana, mientras que Nancy sigue tranquila en lo suyo. A Dave, las pesadillas con Fred comienzan a atormentarlo. Finalmente, se lleva a cabo el Festival del Tulipán. Ahí, Nancy recibe el comentario de que su esposo se encontraba en el lugar. Tras finalizar la presentación de su hijo, inmediatamente va por él. En el camino se encuentra con Dave, quien tiene un arma, y no deja de repetir que Fred estaba en el festival. Nuestra protagonista, asustada, coge a su hijo y se marcha a un motel. Dave va tras ella y le confiesa la verdad, que tuvo una pelea en el lago con Fred y que pensó que había acabado con él. En plena discusión, Dave se golpea la cabeza, quedando herido. Nancy, al ir por su hijo, se da cuenta de que no estaba. Al buscar a Harry afuera, lo ve junto a su padre. Fred encara a Nancy por haberlo engañado, mencionando que aún así estaba dispuesto a reiniciar todo para que sigan siendo la familia perfecta. Fred obliga a Nancy a subir al automóvil y volver a casa. Su hijo, asustado, no sabe lo que está pasando. Nancy, ante esto, le pide a su hijo que corra mientras ella se enfrenta con su esposo, a quien golpea sin piedad y le dispara para poder escapar de él. Nancy, en shock por todo lo que había vivido junto a su hijo, vuelve a buscar a Dave, pero este ya no se encuentra en el lugar en el que lo había dejado, sin saber qué había ocurrido con él. El tiempo pasa y vamos viendo cómo el esposo de Nancy iba desapareciendo de todos los recuerdos que tenía, e incluso de la maqueta, dejando un final abierto. ¿Ustedes creen que todo esto pasó solo en la cabeza de Nancy, o siempre tuvo un esposo que era muy peligroso? Si te gustó la película, regálame una suscripción. Yo soy Heiner, y aquí te dejo otros videos que estoy seguro que también te van a gustar.